Ya, muy bien, profesora Karim, felicitarla porque en el desarrollo de la clase se ha visto ya su manejo del proceso lector, el antes, durante y después de la lectura. Eso es muy bueno, está yendo por buen camino. Bien, profesora Karim, ¿qué le ha parecido la sesión que hoy día se ha desarrollado? La sesión me pareció muy interesante. Como siempre, para empezar un texto, para comprender un texto, se hace predicciones, ¿no? Entonces yo como docente hacía algunas preguntas para que los niños hagan sus predicciones, pero lo que vi en ti, lo que nos apoyaste en mi caso, en mi salón, fue que me proporcionaste este cuadro donde yo podía hacer con los niños sus predicciones. Los niños acá de primero y segundo grado han hecho sus predicciones gracias a este cuadro del texto que se iba a leer. Por ejemplo, en el cuadro que tú nos has proporcionado nos venían las siguientes preguntas. ¿De qué creen que se trata el texto? ¿No? Y como ustedes pueden ver, ahí los niños tanto de primero y segundo grado porque primero sería el título, ¿sí? El título, entonces ellos pusieron sus predicciones. ¿Cómo creen que empezará? Ahí también lo hicieron. ¿Qué problemas se presentarán? ¿Cómo creen que será el final? ¿Y qué tipo de texto es? ¿Y cómo lo saben? Entonces, gracias a este cuadrito, los chiquitos pudieron hacer sus predicciones de forma más completa. Para después de leer el texto, corroboramos, ¿no?, las predicciones y si se trataba del texto que íbamos a leer. Y varias acertaron, como puedes ver, acertaron bastantes predicciones que ya se hicieron del texto que íbamos a leer. Profesora Karim, ¿cree que se logró el propósito de la sesión? Yo creo que sí, porque nuestro propósito fue primero que los niños leyeran, ¿no? Comprendieran y después ellos escribieran un texto según los pasos que le habíamos dado. Sí se logró, leyeron, gracias a estas predicciones ellos comprendieron también el texto y después leímos el texto, ¿no? Yo primero lo leí en forma, ¿no?, para modular más o menos cómo ellos tienen que leer y después lo leímos en párrafos y lo analicemos en párrafos. Al analizarlo por párrafos he podido observar que los niños sí comprendieron el texto, ¿no? Y con ayuda de algunos dibujitos y con la anticipación, ¿no?, que seguiría en el siguiente párrafo, entonces eso ayudará. Exacto. Sí, se ha podido observar que de los 5 niños, casi en su mayoría han respondido, ¿no?, mientras se hacía el debate de la lectura. Entonces, maestra Karim, ¿qué cree que ha pasado cuando le entregamos el libro de Link para que resuelvan su comprensión de lectura? Los niños se sentaron y empezaron a leer las preguntas, ¿no? Y se vieron ellos un poco de dificultad. Luego tuviste que acompañarlos, luego se acercaron, como que les leías la pregunta y no se ubicaban, ¿no? ¿Por qué crees que ha pasado? Porque había en el texto había algunas preguntas críticas, entonces parece que a los niños les falta eso de lo crítico y algunas preguntas inferenciales que del texto lo debe sacar, debe deducir. Entonces eso le ha faltado un poquito. Y también las preguntas críticas, ¿qué te parece? Entonces no podían ellos formular su respuesta. ¿No es cierto? Entonces, profesora Karim, usted que ha venido desarrollando muy bien el proceso lector, ¿en qué etapa del proceso lector podríamos mejorar esto? El que el niño logre comprender el texto, que podamos hacer ahí preguntas literales, inferenciales y también críticas, ¿no? ¿En qué etapa del proceso lector? ¿En el antes, en el durante, en el después? Podemos reforzar, yo pienso que en la etapa del después, como organizadores visuales, ¿no?, ponerle más dibujitos, plantearle algunas preguntas que ellos puedan escribir, ¿no? Por ejemplo, si ya tocamos el desenredapelos, pueden poner desenredapelos en el centro, ¿no? O cómo se llama, dibujarlo, si no, nosotros yo traer ya el dibujito y pintarlo, entonces hacerle preguntas, ¿no? Y que ellos que escriban. Hacer diferentes organizadores visuales para que podamos reforzar eso, ¿no? Y para reforzar las preguntas críticas y también las preguntas inferenciales. Eso, ¿no? Entonces, en el después de la lectura es donde debimos trabajar más lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Esas preguntas están direccionadas justamente a que el niño desarrolle su pensamiento crítico, o sea, opine, argumente, dé a conocer su punto de vista, defienda de repente lo que él opina, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para ayudarnos, las etapas delante del proceso lector, ¿no es cierto? Primero tenemos el antes, el durante y el después. Entonces, a ver, maestra Karim, por ejemplo, en el antes, ¿qué competencias lectoras desarrollamos en el antes con los niños? Lo que son las predicciones
predicciones. Antes de mostrar la lectura del texto, trabajamos las predicciones. ¿Cuál correspondería al antes de la lectura, ¿no? Antes de la lectura, los niños deben principalmente favorecer la indagación de lo que se sabe y lo que ha vivido. Como sus experiencias previas, ¿no? Preguntarle, ¿no? ¿Qué es el peine? ¿Para qué se utilizaba anteriormente el desenredapelos, el peine? Entonces, muy bien, listo. ¿Y el durante? En el durante, durante la lectura, como su nombre lo dice, es necesario reflexionar sobre lo que ya conoce o sabe el estudiante mediante preguntas, ¿no? Exacto. Le van a hacer varias preguntas para que ellos puedan analizar el texto que Listo. Y en el después, ¿qué competencias lectoras desarrollamos en el después? en el después, ¿no? Se pueden formular diferentes preguntas entre abiertas y cerradas, ¿no? Y también reforzar las preguntas críticas, ¿no? Exacto. Para que ellos den su opinión sobre el texto que están leyendo. Listo. Entonces, profesora Karin, ¿será importante trabajar en el proceso lector, priorizar más lo que es el después de la lectura para que los niños puedan responder esas preguntas que se encontraban en el libro del MED, ¿no? ¿Qué opinas del enredapelos? ¿Te pareció bien su actitud? Entonces, ¿será importante trabajar, apuntar más a esa etapa del proceso lector? Sí, yo creo que sí, porque en la lectura que le damos siempre podemos nosotros ver falencias en nuestros alumnos. En la lectura de los enredapelos, como ya le dije, hubo esas falencias de las críticas, entonces podemos nosotros reforzar. Después de la lectura, las preguntas críticas mediante, como se llama, como mapas conceptuales o ensayos visuales, entonces eso va a ayudar a mejorar eso es lo que está faltándole al niño, ¿no? Muy bien, profesora Karin, de lo que hemos dialogado y socializado, ¿qué compromisos usted se generaría para ir mejorando la práctica docente en su aula? A ver, yo que me comprometería a darles más diversos textos para que los sigamos analizando, ¿no? Utilizando el proceso lector, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, y enfatizando lo que es después de la lectura, ¿no? Porque antes de la lectura los niños hacen muy bien sus predicciones, ahí estamos bien. Durante la lectura también les hago algunas preguntas, algunos párrafos, también lo hacen bien. Entonces tenemos que enfatizar en el después de la lectura. Yo me comprometo, ¿no? A reforzar esa parte del plan lector, del proceso lector, en lo que es el después de la lectura. Muy bien, profesora Karin. Entonces, acá se invita. Acá, ¿no? Sí. Listo. Para seguir fortaleciendo las capacidades, las competencias que usted ya está manejando, yo le invito a que también nos apropiemos más de las rutas de aprendizaje. Acá vamos a encontrar estrategias que justamente son como el proceso lector, ¿no? Delante de la lectura te permite ver ahí, como dice, la docente pregunta, ¿no? ¿Para qué vamos a leer? ¿Qué ven en la tapa del libro? Esa es otra estrategia, ¿no es cierto? Y también está lo que es el después de la lectura, donde la docente puede trabajar más lo que son las preguntas crítico-reflexivas, ¿cierto? ¿Listo? Entonces acá también usted puede seguir fortaleciendo. Listo, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Gracias a usted también porque le agradezco la estrategia que nos brinda para mejorar lo que es la comprensión de la lectura.